a todas, a todos, si les parece bien, podemos ir dando comienzo a este primer encuentro, a esta primera sesión. Nos acompañan aquí Guadalupe Bustos y Brenda Bernick, que son nuestras coordinadoras. Hemos trabajado conjuntamente con la profesora Daniela Saikowski y bueno, este evento que tendrá, esperemos, 5 encuentros, 5 episodios, 5 sesiones, ha sido construido en conjunción de la UNEPAM, también la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, la SAJU, y así también otras 2 universidades que han contribuido con expositores de renombre, como son la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, y la Universidad de Girona, y así también la Universidad Carlos III de Madrid, que hoy nos proveerá a nuestra expositora, la doctora María José Fariñas Dulce. Bueno, quisiera primero hacer una pregunta técnica, si todas y todos nos podemos escuchar, si es así. Perfecto. Bueno, la razón por la cual convocar a un seminario de Weber podría resumirse en una palabra, quizás, o en un argumento acerca de los procesos de racionalización y de secularización en el siglo XXI o su continuidad. Pero creo que existen múltiples razones. Existe un contexto de justificación de este webinar que sobrepasa a quizás la circunstancia más empírico-palmaria. El 14 de junio de este año, de 2020, se han cumplido 200 años, 100 años del fallecimiento de Max Weber, ¿sí? Y la circunstancia en la que hoy nos encontramos a nivel internacional, a nivel sanitario internacional, no es ni más ni menos que la de una pandemia. Justamente Max Weber falleció fruto de una neumonía generada por la gripe española en ese mismo año 1920. Este quizás sería el argumento más simplista o empírico a partir del cual justificar por qué un evento en 2020 acerca de la obra de Max Weber, pero la obra de Max Weber es tan rica y generosa que supera este argumento o cualquier otro que podamos dar más específico. En términos, más bien si se quiere, biográficos, nosotros conocemos a Max Weber, pero su nombre preciso sería Maximilian Karl Emil Viva, esa sería la versión germana. Él nace el 21 de abril de 1864 y, como les decía, fallece un 14 de junio de 1920. Algo que quizás pueda sonar anecdótico, pero no lo es para nada en la vida de Max Weber, es que su nacimiento se produce en un estado y su defunción en otra. Él nace en Erfurt, que sería en Prusia, y fallece en Múnich, ya bajo lo que sería la República de Weimar. Existen numerosas obras que han generado un camino de investigación más que interesante, tanto en el campo de la sociología como de la ciencia política, o por qué no de la filosofía política, obras como la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o la vocación por la política, o la vocación por la ciencia, que a veces ha sido traducido como la profesión de la política, la profesión de la ciencia. Y existen trabajos que quizás sean algo más conocidos por su traducción al castellano entre nosotros, entre nosotras, como por ejemplo qué es la burocracia, o así también economía y sociedad. Creo que estos trabajos le han dado mayor difusión a la obra de Weber y existen distintos elementos desde los cuales nos iremos acercando. Tendremos 5 encuentros, uno será hoy, 27 de agosto, luego mañana, 28, y así también 3 encuentros más en septiembre. Quizás podríamos ir trazando, luego de escuchar atentamente a nuestra expositora de lujo de hoy, un debate, una continuidad o ciertas líneas
y quizás también podríamos ir jugando un poco acerca de cuáles son las cuestiones teóricas o conceptuales o metodológicas que específicamente la expositora o el expositor pone como convite sobre la mesa argumentativa y desde la cual podemos recuperar o resignificar la obra de Weber. Pero así también sería interesante no dejar de pensar la situación contextual, ¿sí? El ámbito más bien contextual. Bueno, sin muchos más prolegómenos, quisiera bueno, darle la bienvenida a nuestra expositora de hoy, la profesora María José Fariñas Dulce, que es catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y que claramente es una especialista en este autor, y podríamos decir que tiene una de las tesis doctorales más ricas acerca de la obra de Max Weber en lengua castellana. Hoy tendrá, bueno, como presentación o como título de su presentación, ha elegido Carisma versus Razón, Max Weber a 100 años vista. Y creo humildemente que quizás, adelantando un poco la discusión, algunas de sus intuiciones ya estaban anudadas o comenzaban a verse con claridad en su misma tesis doctoral. Solamente de mis propias obsesiones y talks, diré entre las páginas 231 a 314 de la publicación de su tesis doctoral acerca de las relaciones entre racionalidad y carisma. Bueno, profesora Fariñas Dulce, un placer tenerla aquí con nosotros y si le parece bien, le escuchamos. Pues muchas gracias, buenas tardes desde Madrid. Veo que también por el chat estoy viendo que hay personas conectadas de diferentes países y bueno, me parece una maravilla. Nicolás, ya me has dicho que estás en Gerona, estás más cerquita, por tanto también buenas tardes para ti y para el resto, pues dependiendo de las horas, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en cada país. Bueno, pues para no demorarme mucho en entrar en el tema, simplemente quiero agradecer a los que habéis organizado estas jornadas por la invitación y felicitaros también por la organización de estas jornadas. Primero, por lo que Nicolás ha dicho, evidentemente, de la obra de Max Weber, de la conexión con la pandemia, por supuesto, pero también porque yo creo que efectivamente Max Weber es un clásico del pensamiento moderno y es un autor cuya obra es tan rica que siempre que la leemos encontramos quizá cosas nuevas o conexiones nuevas. Y yo es lo que voy a intentar hacer, es decir, que además de, bueno, las páginas que has señalado de mi tesis, que yo ya ni me acordaba, en la que efectivamente analizo este tema, no me voy a dedicar solamente a pues, analizar conceptualmente estos conceptos de carisma y de razón, que Max Weber lo expone perfectamente, lo voy a hacer un poquito, pero lo voy a traer también al momento actual, es decir, lo voy a relacionar con los contextos en los que estamos viviendo. Precisamente por esto que decía antes, porque Max Weber es un clásico del pensamiento moderno, a mi juicio, incluso me atrevería a decir que es el último clásico de la modernidad. No creo que haya habido después un autor tan complejo y completo como lo ha sido Max Weber después de su fallecimiento. Y como todos los clásicos, pues efectivamente es un autor del que podemos extraer muchísimas enseñanzas para nuestros contextos actuales. Y yo he elegido bueno, cuando me contactaron, pues me dijeron que eligiera yo un tema relacionado, ¿no? con la obra de Max Weber, y se me ocurrió este tema de razón y carisma porque creo que es un tema que cobra mucha actualidad hoy día. Todos sabemos perfectamente cómo Max Weber describe de forma casi magistral lo que es la dominación carismática, esa idea del carisma como un don, como una especie de don sobrenatural, conectado a veces con conexiones mágicas, religiosas, irracionales también, pero en definitiva un don, pero un don que además eso ha trascendido al lenguaje cotidiano. Cuando nosotros hablamos de una personalidad carismática, hoy día cuando nosotros podemos tener alguna persona que conocemos a nuestro alrededor o algún personaje público
al que le atribuimos esas características, hablamos de personalidad carismática como una personalidad o una persona que tiene un don especial, para algo. Efectivamente, Max Weber definió así el carisma, definió así la dominación carismática y además nos dijo algo también bastante importante, y es que el carisma, como don particular o individual en una persona, pero el carisma trasladado también al ámbito de la dominación, tiene un carácter inevitablemente revolucionario. Es decir, la persona carismática, la persona que tiene ese don, es más o menos sagrado, etcétera, es una persona que tiene también un rasgo revolucionario en el sentido de que es capaz de cambiar el entorno en el que vivimos. Es decir, la persona carismática o el carisma, en definitiva, nos aporta elementos para cambios sociales, para cambios económicos, para cambios políticos, y en ese sentido el carisma tiene una dimensión revolucionaria. Pero también lo tiene la razón, o también lo tuvo la razón, y ahí la contraposición que hace Max Weber entre carisma y razón. Es decir, en el momento en que en la sociedad occidental se empieza a construir todo ese proceso de racionalización de la modernidad, la razón aparece también con una dimensión revolucionaria. Es decir, la idea de la razón sustituye a la idea de Dios y esa idea de razón aparece también con un carácter revolucionario. Por lo tanto, podríamos decir que es una característica de la sociedad occidental esta contraposición o a veces esta dialéctica de elementos contrarios entre la razón y el carisma. Es algo que está en el momento en el que surge el proyecto de la racionalización moderna frente a la idea del carisma, de Dios, de lo mágico, de la racionalidad, el proceso de secularización que ahora voy a explicar un poco más detenidamente, pero sin embargo esa relación de elementos contrarios entre carisma y razón, podríamos decir que es uno de los elementos permanentes de la estructura moral de la sociedad moderna. Es decir, permanentemente está esa connotación, porque el carisma siempre se asocia a la idea de lo irracional. De ahí que, de nuevo, claro, la relación de elementos contrarios entre lo racional y lo irracional en Max Weber es sustancial, pero eso es también una de las características de desarrollo de la sociedad moderna, occidental, en su dimensión moral. Y es una relación que sigue existiendo hasta nuestros días. Y voy a explicar por qué. Nosotros cuando hablamos del proceso de racionalización y cuando Max Weber empieza a teorizar sobre la razón moderna, la razón técnica, la razón instrumental, la razón formal, cuando empieza a hablar de ese proceso de racionalización, ese proceso va unido a lo que los historiadores han identificado como el proceso de secularización del mundo moderno, del mundo occidental moderno. Hay un momento en que, como decíamos, la idea de Dios deja de ser, o el concepto Dios deja de ser el centro del universo y, por tanto, el elemento explicativo de todo y el elemento justificativo de todo, y la razón, y la idea de Dios se sustituye por la idea de la razón. Ahí empieza un proceso al que los historiadores han denominado el proceso de secularización del mundo occidental moderno. Es decir, se ha ido separando de alguna manera esa esfera de lo público vinculado a la razón procedimental, a la razón instrumental, y la idea de lo privado que se deja o se relega, de alguna manera, se vincula, en este caso, pues a la religión, a lo mágico a veces, a lo irracional, etc. Todo ese proceso de secularización es un proceso largo en la historia del Occidente moderno, con sus tensiones, evidentemente, pero es un proceso que se presenta también como un proceso de pacificación. No en vano el proceso de secularización surge precisamente después de las guerras de religión en Europa y se presenta precisamente como un proceso de pacificación, de desmitificación y de desacralización. Y ese proceso de racionalización, sin embargo, los historiadores nos hicieron creer en algún momento que era un proceso irreversible. Y que era un proceso que no tenía vuelta atrás y que evidentemente la religión iba a quedar relegada al ámbito de lo privado, incluso a veces relegada al ámbito de
lo mágico, si se quiere. Pero, sin embargo, el proceso de secularización nos ha demostrado que esa separación tan nítida entre lo público, racional, y lo privado, religioso, o carismático, o mítico, etcétera, no es tal y como se había planteado inicialmente. Es decir, ese proceso de secularización no es tan contundente como los historiadores lo habían planteado inicialmente. ¿Por qué? Porque evidentemente la idea de la sacralización, de lo sagrado, es una idea que forma parte también del componente humano y del componente social de los seres humanos. Y esto, si ya empezamos a trasladarlo al momento actual, vemos que, por una parte, en las últimas décadas nos hemos encontrado con que el proceso de secularización, como decíamos, no era tal como se había planteado, y nos podemos encontrar que actualmente hemos entrado, como lo señaló Salvador Giner perfectamente, en un proceso de desecularización cada vez más grande. Esto por una parte, y por otra parte nos encontramos también con que los seres humanos necesitamos sacralizar determinados elementos a nuestro alrededor. Es decir, cuando se nos ha intentado convencer de que tenemos que desacralizar todo y que lo público tiene que estar dominado única y exclusivamente por una razón formal, por una razón procedimental y por una razón instrumental, nos hemos dado cuenta en un momento determinado que necesitamos sacralizar cosas. Y entonces nos encontramos aquí con dos elementos que los podemos ver ya en nuestro mundo actual. Por un lado, el proceso de desecularización. Frente al proceso de secularización, diríamos, estamos viviendo en las últimas décadas un proceso de desecularización. Hemos visto cómo las religiones han vuelto a la esfera pública, han vuelto a tomar un protagonismo que no habían tenido anteriormente o que no se les había permitido anteriormente. Hemos visto cómo las religiones ahora, en sus dimensiones más fundamentalistas, están decidiendo quién gobierna en algunos países y quién no gobierna, y sobre todo está, de nuevo, volviendo a tener un protagonismo muy fuerte en la esfera pública. Con lo cual, esto que se había propuesto inicialmente de que la religión iba a quedar relegada al ámbito privado, no ha sido así. Nos hemos encontrado con que tanto religiones institucionalizadas como nuevos movimientos religiosos están cobrando un protagonismo importante en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el desarrollo político en las últimas décadas. Eso por una parte. Por otra parte, hemos entrado en un proceso también nuevo de sacralizaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano de alguna manera necesita, como decíamos antes, buscar elementos de sacralización, elementos que nos vincule esa dimensión mística del ser humano. Podríamos decir, o podríamos señalar, por ejemplo, el auge de los nacionalismos. Ha habido muchas explicaciones, ¿no?, de por qué en las últimas décadas también de nuevo ha vuelto a aparecer en la escena social y en la escena política la idea de la nación, la idea del nacionalismo, algo que también parecía superado ya, cuando precisamente el mundo ha entrado en un proceso de globalización, el mundo global, el mundo que se abre, el mundo que rompe fronteras, y paralelamente nos hemos encontrado con que la idea de la nación, la idea otra vez del cierre identitario, del cierre nacionalista, está ocupando un espacio importante en nuestras sociedades. Pues bien, en este caso nos encontramos con que el nacionalismo es una especie de sacralización de lo colectivo de nuevo. Entonces, estamos acudiendo a sacralizar otros elementos. No sacralizamos a lo mejor la idea de Dios, pero sacralizamos la idea de nación. Lo podríamos aplicar incluso, por ejemplo, a la naturaleza. Este renovado interés, de nuevo, por la defensa de la naturaleza, podríamos interpretarlo también como una especie de sacralización de lo cósmico, de lo natural, de nuevo, buscando también esa conexión de la protección de la naturaleza con la sacralización de la madre tierra, de lo cósmico, etc. Es decir, vamos a ir buscando siempre elementos para sacralizar o incluso el propio cientificismo tecnológico, la propia tecnología, ¿no?, la propia dominación tecnológica, este totalitarismo tecnológico en el que parece que vivimos actualmente, lo hemos sacralizado también. Hemos sacralizado en los últimos años, en las últimas décadas, la propia tecnología,
lo tecnológico como un elemento salvador. O sea, la tecnología nos va a salvar de todo, la tecnología nos va a ayudar a superar todo. Incluso si lo aplicamos a la pandemia actual, parece que confiamos más en la tecnología, tenemos que confiar en la tecnología porque la tecnología nos va a salvar de las pandemias, de esta y de las futuras. Con lo cual, de nuevo, acabamos también sacralizando ese cientificismo tecnológico y acabamos asumiendo acríticamente una especie de determinismo tecnológico que rige nuestras vidas. Todo está determinado tecnológicamente, nuestra vida está determinada tecnológicamente. ¿Por qué? Porque hemos asumido una sacralización de la propia tecnología. Bien, esto por una parte. Por otra parte también, y volviendo a la idea del carisma, ¿cómo interpretamos hoy día el concepto del carisma? ¿Existe todavía el concepto del carisma? ¿Existen dominaciones carismáticas al estilo de las definidas por Max Weber? Bueno, podríamos decir que sí y que no. Yo creo que la diferencia entre la dominación carismática de la que habla Max Weber, esa dominación carismática que está basada en el don espiritual, sagrado, místico, sobrenatural de una persona que aparece como guía y que todo el mundo lo acepta como guía. La diferencia con estas dominaciones carismáticas que nos podríamos encontrar hoy día y que podríamos señalar es que actualmente el carisma se fabrica. Es decir, hay una mercantilización del carisma. El carisma ha dejado de ser un don sobrenatural para ser un elemento fabricado mercantilmente. Es decir, nos lo fabrican, nos lo construyen y da igual que sea un político o da igual que sea un cantante de moda o da igual que sea el escritor de moda con su bestseller de turno, nos lo fabrican, nos lo ponen en la pantalla, nos lo definen de una manera para que nosotros lo sigamos como una especie de líder carismático. Esa es la diferencia fundamental hoy día. Hoy día podríamos decir, tenemos líderes carismáticos hoy día, tenemos una dominación carismática, yo diría no en el sentido weberiano del término. No en el sentido weberiano del término. No tenemos personas a las que les reconocemos ese don sobrenatural y mágico incluso, que no entendemos o casi irracional, pero que nos gusta, que valoramos o seguimos su aura y que nos gusta y lo aceptamos. No, hoy día el carisma está fabricado mercantilmente, nos lo fabrican mercantilmente y, bueno, a veces también lo aceptamos acríticamente porque estamos metidos en este determinismo tecnológico, como decía antes, hemos sacralizado de tal manera la tecnología, hemos sacralizado de tal manera ese cientificismo tecnológico que cuando nos fabrican un líder carismático lo aceptamos acríticamente. Pero nos lo han fabricado, esa es la diferencia, nos lo han construido y nosotros aceptamos esa especie de dominación casi totalitaria de esa tecnología y aceptamos ese líder fabricado, que puede ser un líder político, como decía, que puede ser un escritor de literatura de bestseller, o que puede ser un cantante o incluso un presentador de televisión, o un líder mediático. Y no nos damos cuenta a veces, por eso digo que lo aceptamos acríticamente, que está perfectamente fabricado, está perfectamente diseñado comercialmente para manipularnos de alguna manera y para meternos en esa dominación y en este caso en esa dominación totalitaria. Y además, en muchos casos, ese líder carismático que se fabrica mercantilmente, comercialmente, además se le vincula a una determinada religión. Se le vincula también con determinadas religiones o sobre todo con determinadas posturas fundamentalistas religiosas. Eso lo hemos visto en algunos líderes políticos que han llegado al poder precisamente con el apoyo de determinadas no quiero decir nombres, pero todos estamos pensando en algunos, pero han llegado con el apoyo de determinadas bancadas religiosas vinculadas a unas determinadas corrientes religiosas.
se nos hace ver que tiene también un carácter sagrado, porque es una determinada religión la que está detrás apoyándole, y se nos quiere hacer ver que tiene una connotación religiosa, incluso gobierna en nombre de Dios. En muchas ocasiones vemos cómo en algunas declaraciones políticas, en algunas actuaciones en el Parlamento, se dice claramente que se está gobernando en nombre de Dios y que se emprenden batallas o guerras en nombre de Dios. Es decir, la idea de Dios, el nombre de Dios, está siempre en la bandera. Se hacen determinadas estrategias bélicas en nombre de Dios, se adoptan determinadas decisiones económicas también en nombre de Dios. Se nos hace creer que esto va en nombre de Dios, pero no va en nombre de Dios. La realidad es otra. La realidad es que hay precisamente un diseño empresarial, comercial, perfectamente diseñado por, diríamos, grandes corporaciones transnacionales que nos venden el producto. Pero si el producto hay que conectarlo con Dios porque eso va a vender mejor, se conecta con Dios. Y si esa idea carismática la conectan con un determinado Dios, eso va a vender mejor. Y también se intenta presentar como con un carácter revolucionario de nuevo. Esta idea que Max Weber puso de manifiesto muy claramente de que el carisma tiene una connotación revolucionaria, evidentemente, pero esa idea del personaje carismático, sagrado, sobrenatural, que efectivamente sí tiene un carácter revolucionario, nos lo quieren presentar también ahora a través de personas muy mediocres, porque normalmente esto que se han construido se construye a través de personas muy mediocres, que se las intenta conectar con esa idea carismática de un Dios o una religión que está detrás, pero que está perfectamente diseñado, perfectamente creado, para, bueno, poner en marcha un determinado proyecto político, empresarial, comercial, etc. Esa es la diferencia fundamental que yo veo ahora cuando se nos habla de los líderes carismáticos y de la dominación carismática. ¿Tenemos una dominación carismática o tenemos líderes carismáticos tal y como los definió Max Weber? No, evidentemente no. ¿Sería bueno tenerlos? Bueno, no sabemos. Quiero decir que, como decía al principio, esa relación de elementos contrarios entre razón y carisma es algo de lo cual no podemos escapar, porque es una de las características morales de la sociedad occidental. Entonces, no sabemos en otras sociedades, pero en la nuestra siempre ha sido así. Y efectivamente no podemos escapar de ello. Por eso, como no podemos escapar de ello, por eso buscamos elementos que tenemos que sacralizar. Pero no nos limitamos o no nos resignamos simplemente a una racionalidad formal. De alguna manera buscamos una racionalidad sustancial y buscamos una racionalidad de valores, sin darnos cuenta que esa racionalidad de valores o esa racionalidad sustancial evidentemente sería muy irracional según los esquemas weberianos, con lo cual la conexión entre carisma y razón es algo que está permanentemente ahí. Y como decía, lo hemos visto históricamente cómo el proceso de secularización nos ha puesto de manifiesto esto. ¿Por qué hoy día todavía seguimos debatiendo en los estados si las instituciones tienen que ser laicas o no tienen que ser laicas? Se supone que si el proceso de secularización hubiese llegado a su fin como se había previsto que tenía que llegar a su fin, hoy día, en el siglo XXI, en el comienzo de la tercera década del siglo XXI, tendríamos que estar discutiendo todavía si tenemos que tener instituciones laicas o no, si tenemos que tener instituciones seculares o no. Nos tendríamos que encontrar todavía con que los cargos políticos se juran ante la Biblia, por ejemplo, o no tendríamos que estar todavía cuestionando si hay que hacer un funeral laico de Estado o hay que hacer funerales religiosos. Es decir, esto, claro, ahora mismo, dicho así, nos parece un anacronismo en el siglo en el que estamos, en el siglo XXI, ¿no? Entonces, eso lo que demuestra es que el proceso de secularización no era tan lineal como se había planteado, que no se puede relegar la religión al ámbito de lo privado, al ámbito
de lo irracional, al ámbito de lo mágico. No, incluso propio Max Weber describió muy claramente también en la sociología en su libro de la sociología de la religión, describió también muy claramente cómo en el seno de las religiones se había producido y se produce también un proceso de racionalización, con lo cual esta interpretación histórica es errónea. Esa interpretación que se nos ha hecho o que se nos ha trasladado del proceso de secularización y de racionalización del mundo moderno, de que la razón queda en el ámbito de lo público y la religión en el ámbito de lo privado, no es cierto. No es cierto, porque también el propio Max Weber señala muy claramente en su sociología de la religión que en las religiones se han ido produciendo también determinados procesos internos de racionalización. Con lo cual, lo que está claro es que seguimos inmersos en esa dialéctica de elementos contrarios. No hemos conseguido romper, diríamos, epistemológicamente con la dialéctica de elementos contrarios. Y esto, dicho de una manera, si me permiten, casi trágica, en el sentido griego del término, de tragedia griega, es una tragedia del mundo occidental moderno, efectivamente. El que no podemos salir de esa contraposición de elementos contrarios entre carisma y razón, siempre los estamos contraponiendo de una u otra manera y siempre estamos criticando o viendo los pros o los contras. Y este es una característica o un defecto, podemos ver de las dos maneras, de la civilización occidental, que Max Weber también lo puso de manifiesto muy claramente, además, porque a la razón, en el mundo occidental moderno, le hemos dado siempre un carácter de validez universal. Y esto Max Weber también lo explicó claramente en la introducción de su librito sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ya en las primeras líneas lo dice claramente. Dice, el occidente moderno, todo lo que construye el occidente moderno, todo lo que conceptualiza el occidente moderno, y cuando digo occidente moderno me refiero a esa contextualidad de la temporalidad y del espacio, a la modernidad y occidente, todo lo que construye el occidente moderno lo dota de un carácter de validez universal. Y esto, que puede ser visto de forma positiva, también nos encierra en una especie de jaula dorada, siguiendo de nuevo también, parafraseando al propio Weber, porque estamos obligados a dotar de validez universal a todo lo que vamos construyendo. Y esto es un problema, realmente es un problema. Es un problema cuando te enfrentas al mundo real, cuando te enfrentas al mundo empírico, cuando te enfrentas a otras culturas, cuando te enfrentas a otras formas de organizar el mundo. Si nosotros nos vemos obligados a construir todo dotándolo de una validez universal, resulta que es que lo otro no vale. Lo que no está dentro de esa construcción de validez universal no vale. Luego, la razón instrumental, la razón formal, de la que nos habla Max Weber, la dominación racional, la dotamos de un carácter de validez universal. Luego, lo otro no nos vale. Lo otro lo relegamos al mundo de lo irracional, de lo místico, de lo irracional, etc. Y claro, nos vemos encerrados realmente en una especie de corsé que nos impide avanzar. Y eso es lo que yo critico, no a Max Weber, evidentemente no, porque Max Weber nos da estos instrumentos conceptuales y nos los explica muy bien para que lo podamos aplicar, ¿no? Porque como sabemos, Max Weber nos aportó metodológicamente esa idea del tipo ideal y él nos construye unos tipos ideales para que luego nosotros lo apliquemos a la realidad empírica y analicemos la realidad empírica. Con lo cual, como digo, esto no es una crítica a Max Weber, lo que voy a decir ahora, pero sí es una crítica a la propia concepción filosófica del occidente moderno, que nos encierra, como decía antes, en una especie de corsé del cual no podemos salir. Si tenemos que dotar de validez universal a todo lo que vamos construyendo, sea la idea del derecho, sea la idea del Estado de Derecho, sea la idea de la democracia, sea la idea de los derechos humanos, sea la idea de la razón formal, sea la idea de la ciencia también, dotándola de validez universal, el conocimiento científico, sea la idea de la tecnología, que nos lleva hasta el tecnototalitarismo actual, entonces nos encerramos nosotros mismos, nos impedimos el poder tener una visión crítica y una visión más adecuada de cómo funciona el mundo, y sobre todo lo que nos impedimos es de dialogar con otras formas de organizar la vida.
por eso, como yo decía antes, cuando nosotros hablamos del carisma actual, el carisma que se nos construye, este carisma mercantilizado, diseñado empresarialmente, es un carisma que está dentro de toda esa estructura del mundo occidental moderno. Por mucho que nosotros veamos que ese carisma está conectado, pues eso, con fundamentalismos religiosos y digamos, esto es irracional. No, no, no. Es que esa conexión irracional con determinados fundamentalismos responde de nuevo a ese proyecto empresarial, a ese proyecto mercantil que está dentro de dotar de validez universal a todo lo que el occidente moderno construye. Entonces, yo creo que precisamente este debate entre carisma y razón es un debate actual, que podemos extraer los conceptos weberianos, pero es un debate que lo tenemos en el momento actual en nuestras organizaciones políticas, sociales, culturales actuales. Y además, quería hacer una anotación al título de la conferencia que he señalado. O sea, el título que yo he puesto es Carisma versus razón. Versus aquí no lo utilizo en el sentido más cinematográfico de contra, sino que la preposición versus la utilizo aquí también con uno de los significados que en latín tiene, que es hacia, encontrarse frente a algo en dirección hacia. Entonces, cuando yo digo carisma versus razón o razón versus carisma, no los intento contraponer como elementos contrarios, sino que lo que intento decir es que son elementos que se encuentran uno enfrente de otro, pero que van uno hacia el otro y viceversa. Con lo cual, lo que yo quiero decir es que no podemos separar de forma tan radical como se nos había hecho creer en algún momento el concepto de razón del concepto de carisma. Son conceptos que se coimplican en algún momento, que se relacionan y que son, como diríamos, las dos caras de la misma moneda que representa lo que es el ser humano y lo que es la ubicación de los seres humanos dentro de sus diferentes contextos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Con lo cual, como decía, yo creo que la actualidad y el debate es importantísimo. La actualidad del concepto de carisma también, sobre todo para discernir lo que realmente es el carisma, la idea de carisma como un don, y eso es algo que nosotros de manera individual todavía lo seguimos utilizando. Todos en algún momento conocemos a personas o estamos en relación incluso con objetos, diríamos, a los cuales también le podemos aplicar este concepto, y estamos en relación con personas a las que decimos que tienen carisma, ¿no? Esto, además, sí, yo les invito a que todos los que estamos aquí presentes en esta reunión nos analicemos a nosotros mismos durante unos días y comprobemos en cuántas ocasiones decimos esto. Decimos de alguien, no, es que tiene un don, no, es que es muy carismática esta persona, o este objeto es carismático, o algo es carismático. Nos sorprenderíamos porque lo decimos mucho más de lo que somos conscientes, con lo cual eso está presente en nuestra vida, está ahí, está presente. Ahora bien, lo que sí me gustaría hacer es señalar, un poquito por concluir, estos dos elementos importantes. Primero, la tendencia a la sacralización. Ojo, la tendencia a la sacralización. Tan negativo es sacralizar un determinado carisma o sacralizar una determinada religión, como sacralizar la idea de la nación de nuevo, como sacralizar el concepto del nacionalismo, el concepto etnicista, como sacralizar incluso la ecorreligión o el ecologismo de nuevo, y no estoy hablando para nada en contra del ecologismo, pero no es bueno tampoco sacralizar y caer en una especie de teodicea panteísta de nuevo, porque tenemos esa tendencia sacralizadora. Entonces yo quiero alertar sobre esto por una parte y por otra parte lo que he dicho también he insistido mucho en alertar sobre las construcciones de carismas que se nos presentan cotidianamente. Vivimos un mundo absolutamente tecnológico, vivimos un mundo donde se nos están construyendo carismas constantemente. Pero esto nos conduce a esto que yo he denominado con frecuencia el tecnototalitarismo, en que no nos damos cuenta
porque nos alejamos de la mirada crítica, no nos damos cuenta de que esto es algo construido. Nosotros diríamos, un determinado líder político ahora, no quiero decir nombre, cada uno que ponga el nombre que quiera, pero algún líder político de los que gobiernan el mundo actualmente, cada uno que ponga el nombre que quiera, y que se nos presenta como un líder carismático. ¿Realmente es un líder carismático? No. Es un producto construido, es un producto construido para que nosotros creamos que es un líder carismático. Y para que le queramos seguir y adorar como un líder carismático, pero no lo es. Y además no tiene ningún carácter revolucionario como el carisma o la dominación carismática que nos proponía Max Weber. No lo tiene, sino que tiene precisamente una dimensión muy conservadora del statu quo. Es decir, se nos crean líderes carismáticos ahora, o se nos construye un carisma, se nos dibuja mercantilmente un carisma, no con la idea de la revolución, no con la idea de cambiar el mundo, no con la idea de mejorar la sociedad, sino con la idea de legitimar un determinado statu quo. Es decir, con la idea, diríamos, conservadora, en el sentido, no en el sentido político del término estrictamente, sino con la idea conservadora frente a la idea revolucionaria. Eso es lo que yo veo la diferencia fundamental. Si la dominación carismática weberiana, que nos define Max Weber claramente, tiene esa dimensión de revolución, de líder que quiere cambiar el mundo y que nos suministra elementos y razones, ojo, incluso y razones para cambiar el mundo, los líderes carismáticos o el carisma mercantilizado que se nos construye ahora no tiene esa dimensión carismática, no tiene esa dimensión, no nos suministra elementos para cambiar el mundo, sino todo lo contrario, tiene una dimensión conservadora, como digo, no en el sentido estrictamente político del término, sino conservadora del statu quo, del diseño económico, del diseño empresarial, del diseño político establecido. No nos suministra elementos para cambiar el mundo, para hacer el mundo mejor, sino para dejar el mundo como está. Esa es la diferencia fundamental que yo veo, y en ese sentido, bueno, pues quizá a lo mejor podríamos añorar de alguna manera esa otra dimensión carismática, revolucionaria, que nos pueda suministrar elementos para cambiar el mundo, para hacer el mundo mejor, para hacerlo más habitable para todos, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son las ideas que quería lanzar y que lanzo para el debate, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora María José Fariñas Dulce. Hola, Yo Daniela. me presento, llegué tarde a la reunión, la burocracia policial me paró antes de llegar a mi casa, así que bueno, estamos ahí entre el carisma que puedo llegar a tener yo y la racionalidad que puede llegar a tener la policía parando a la gente en la ruta por la pandemia. Bien. Lamento muchísimo no haberla podido presentar y presentar la actividad que organizamos con la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Igualmente le doy la bienvenida a esta apertura del webinar que hemos pensado con el Observatorio de Derechos Humanos, la SASJU, en el marco de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa, y le agradezco muchísimo que haya podido estar acá con nosotros. Veo acá entre el público muchísimos colegas, socios y socias de SASJU, les agradecemos muchísimo que hayan podido estar. Para comentarle un poco a María José y al público, SASJU cumple 15 años, ahora en septiembre. Está acá el doctor Carlos Lista, que fue su primer presidente. Sí. Está la doctora Manuela González, que fue presidenta. No sé si hay alguna otra, creo que está Marta Díaz, que va a estar mañana con nosotros, Adriana Mac, un montón de, por suerte, socias y socios que nos están acompañando. Retomando un poco lo que decía la profesora, hay dos cosas una en tono de, digamos, de humor, y otra un poco más seriamente. La cuestión de humor es que esa palabra que usted usó y que explicó recién, el sentido que usted le da sobre qué quiere decir cuando dice versus,
acá en el público hay varios alumnos y alumnas de la materia de Sociología Jurídica que damos en la carrera de Abogacía, y es un poco casi que un padecimiento tener que explicar el versus que usted usa en su libro Sistemas Jurídicos, ¿no? Cuando usted abre el capítulo, las primeras páginas de ese libro y dice, bueno, desde la sociología jurídica versus el análisis sociológico de los sistemas jurídicos. Bueno, los chicos, las chicas que cursan con nosotras, acá está mi colega Betsabe y mi colega Francisco Compadre, que son miembros de la cátedra, utilizamos ese material, esa obra, y los chicos, las chicas aprenden a que versus significa ir hacia un análisis sociológico de los sistemas jurídicos. Eso un poco para romper el hielo y para presentarme yo también. Tenemos, la idea de la participación es que podamos hacer preguntas. Hay muchísimas cosas muy interesantes y muy ricas para preguntarle a María José, para pensar lo que nos está diciendo. A mí se me ocurre, cuando revisaba un poco la bibliografía suya y de Max Weber sobre carisma, el carisma y los distintos tipos de dominación, también pensé en la cuestión de las religiones, y en esta cuestión neoconservadora de los fundamentalismos religiosos que ya están muy instalados en algunos países de Latinoamérica, y que incluso, como usted explicaba recién, ese carisma en definitiva termina rutinizándose y tendiendo a una administración burocrática, como puede llegar a ser en algún punto, aunque podríamos discutirlo, los partidos políticos. En algún punto los partidos políticos siguen siendo organizaciones que tienen una burocracia, por más personalismos que haya, o por más partidos cárteles que haya, en definitiva tienen una conexión con la burocracia también. Con lo cual me parece que la combinación de esto que pensábamos que ese proceso de secularización era irreversible, esa noción positivista de la irreversibilidad de los procesos sociales, bueno, la verdad que el título, la charla y lo que usted nos ha comentado en estos minutos, realmente nos ponen otra vez a pensar qué tan fijados y qué tan consolidados están esos procesos, ¿no? Sobre todo con lo que usted finalizaba la charla, respecto a la búsqueda de valores, esa materialización de la vida que tiene que ver con la búsqueda de valores. A mí me ha resultado muy, muy interesante, muy, muy accesible, muy grata escucharlo, y me parece, por lo menos me han hecho pensar estos conceptos de la cuestión de la irreversibilidad de la racionalidad, y la búsqueda en definitiva permanente de esa materialización de la vida social. Ahí creo que Silvana tenía una pregunta. Silvana Regala. Silvana. ¿Querés participar, Silvana, y abrir tu micrófono? Bueno, cómo no. Sí, lo que me movía a pensar a partir de lo que la doctora decía es cómo es que surge en la actualidad como fuente legitimadora, ¿no? Es decir, ¿por qué cree ella que vuelve a ser útil el carisma para legitimar autoridades, aún siendo este carisma construido y mercantilizado, ¿no? Es decir, ¿por qué surge esta necesidad? Más allá que ella un poco lo explicó, ¿no? Cómo vuelve este proceso, de debilitamiento de la secularización, que reinstala estas cosas, pero digo, muchas cosas es más fácil comprender, como las que ella enumeraba, ¿no? Lo de la naturaleza, lo de la tecnología, pero
la legitimidad desde este carisma, y desde este carisma obviamente producido, ¿sí? Como de dónde surge, qué lo justifica o por qué se hace necesario, ¿no? Y por qué es tan efectivo en la actualidad esta forma de legitimar o de ejercer el poder. Bueno, vamos a ver, no sé si es útil o no es útil, pero es una realidad, ¿no? Esto es así, de momento. Bueno, ¿por qué surge o por qué? Yo creo que lo que me estás preguntando un poco es ¿por qué la gente decide seguirlo, ¿no? ¿Por qué la gente decide aceptarlo, ¿no? ¿Por qué decimos, a lo mejor nos parece algo irracional lo que va a hacer, nos parece una exageración, nos parece tal, y sin embargo hay muchas personas que le siguen? Bueno, yo creo que aquí hay una explicación que tiene que ver un poco con lo que yo decía antes, con esa idea de que los seres humanos necesitamos búsquedas de sacralización en algún momento, ¿no? Y durante un tiempo, bueno, el proceso de racionalización, de secularización ha funcionado. Se nos han construido, porque claro, el proceso de la racionalización moderna, que ubica la razón en el ámbito de lo público, de la construcción de lo público, del Estado, del derecho, etcétera, eso nos construye como ciudadanos. Eso nos construye como ciudadanos, es decir, sujetos morales con derechos y obligaciones, etcétera. La religión, no, la religión lo que nos dice es que suframos en este mundo y que tendremos una recompensa en otro mundo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, estamos también, en las últimas décadas hemos pasado una crisis, el Estado de Derecho, el Estado, la propia democracia, los partidos políticos, como antes decía también Daniela, esa burocratización de los partidos políticos, han entrado en crisis, evidentemente. Y entonces el Estado ha entrado en crisis y sobre todo lo que ha entrado en crisis o lo que ha fallado, podríamos decir, es que muchas de las promesas utópicas que esa racionalidad moderna nos ha hecho, ¿no? Que vamos a ser ciudadanos con derechos, con obligaciones, que vamos a tener trabajo, que vamos a tener educación, sanidad, etcétera, etcétera. Es decir, que el Estado, ya no Dios, sino el Estado, con sus instrumentos públicos, nos va a proveer, diríamos, ¿no? ¿De qué nos va a proveer? De vivienda, de sanidad, de educación, es decir, de una vida, diríamos, más o menos buena, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que ha fallado, eso es lo que empieza a fallar. Las promesas utópicas de la modernidad, esas promesas de libertad, igualdad, solidaridad, han fallado, han estado, bueno, ese sería otro tema, buscar las causas de los fallos, pero la realidad es que han fallado. Entonces, ¿qué ocurre? Que los seres humanos necesitan elementos de seguridad, porque el ser humano por naturaleza es inseguro, el ser humano por naturaleza es temeroso, ¿no? Somos temerosos, somos inseguros. Si las instituciones públicas ya no nos suministran esas seguridades, vamos a buscar las seguridades en otros elementos. Y ahí es donde resurge lo mítico, lo sagrado, las sacralizaciones, las religiones, los fundamentalismos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde efectivamente se ha demostrado que es útil que a través de determinados movimientos fundamentalistas se construyen líderes aparentemente carismáticos que nos prometen muchas cosas, que nos prometen efectivamente pues que Jesús nos va a salvar, que Dios nos va a salvar, que el otro va a venir, que no. Es decir, es curioso, fijaros, es tremendo, porque ya no es que las instituciones públicas nos van a dar medios para vivir bien. No, no, ahora de nuevo estos líderes nos están diciendo que tengamos fe, que confiemos en un Dios, porque ese Dios nos va a proveer de cosas y seguramente en algún momento vamos a vivir bien de la mano de ese Dios. Y ahí justificamos, pues como decía antes, de todo. Justificamos proteccionismos económicos, justificamos guerras, justificamos políticas raciales, justificamos muchas cosas, fíjate, y ahí entramos en el ámbito de los valores, de nuevo, claro, en el ámbito esa racionalidad de los valores, que es lo que está detrás, es decir, en la racionalidad de los valores, claro, todos estamos de acuerdo en decir que la democracia, o muchos estamos de acuerdo en decir que la democracia, la igualdad, la libertad, la solidaridad, son valores defendibles. Bueno, ¿y por qué no la superioridad de una raza sobre otra? Alguien puede salir diciendo que ese es un valor que hay que defender, y lo estamos viendo, que ahora, es decir, ahora, por ejemplo,
en los debates políticos vuelven a surgir afirmaciones que hace algunos años o hace algunas décadas nos habrían parecido casi delictivas. De nuevo se nos vuelve a decir que los blancos son superiores a los negros, o que los hombres son superiores a las mujeres, o que los heterosexuales son superiores a los homosexuales. Lo estamos viendo y se dice con total impunidad en el debate político, de la mano de nuevo fundamentalismos religiosos que se mezclan ahí, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una realidad que está ahí y que hay que analizar y que hay que, como todas las realidades, a mi juicio, mirarlo con una mirada crítica. Pero tu pregunta, ¿por qué mucha gente está dispuesta a comprar este discurso ahora? Porque hay mucha gente que compra ese discurso y que les gusta, porque necesitamos referentes. Y si las instituciones públicas no te dan, no te proveen, diríamos, de determinados elementos, lo buscas en otras cosas. Entonces vuelve a surgir la idea del nacionalismo, de nuevo, la sacralización de la colectividad. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a encontrar ahí algo que no hemos encontrado en otros elementos, porque los seres humanos necesitamos esto. Eso es, a mi juicio, un poco el por qué entender esto. Esa legitimación o esa aceptación, el que haya mucha gente que esté dispuesta a aceptar ese discurso, ¿no? Y aceptar un discurso, como decía yo antes, que algunos años habría sido casi delictivo, ¿no? De nuevo afirmar que los blancos son superiores a los negros. Eso parecía ya muy superado, pero ahora lo estamos viendo en el discurso político. Y estamos viendo que muchas personas de nuevo están diciendo que sí, aceptando ese discurso. Algo está fallando, en el camino ha fallado algo. Ha fallado el proceso de secularización, ha fallado el proceso de racionalización, ha fallado la propia construcción moderna de la sociedad, política, pública, la propia construcción de la ciudadanía. Últimamente se habla poco de ciudadanía, ¿no? Se habla poco de ciudadanos, es curioso. Se habla mucho de individuos y se habla poco de ciudadanos, ¿no? Incluso, a lo mejor inconscientemente estamos dejando un poquito de reivindicar la idea de la ciudadanía, del ciudadano como sujeto moral de derechos y obligaciones. Y acogemos más el concepto del individuo libre, de nuevo, ese individuo libre que es complejo, pero quizá explica un poquito tu pregunta. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Paula. Paula, ¿querés hacerla a la profesora? Abrite el micrófono. No se te escucha. Abrite el micrófono. Ahí está. Lo estoy leyendo, ¿no? En el chat está, me parece, ¿no? Sí. No sé si quiere intervenir, si no, yo lo estoy leyendo ya en el chat. No se te escucha, Paula. A ver, Paula Peláez, de Córdoba, que va a estar mañana, le pregunta, quisiera preguntarle a la doctora María José Fariñas Dulce si en esa tendencia epistemológica de Occidente a sacralizar no solo lo religioso, sino también la tecnología, la ecología, se aplicaría también al género, a las reivindicaciones de género que las mujeres estamos llevando a cabo en el mundo. Yo no quería ser la primera que preguntara algo de género, porque acá en el público hay varias personas que trabajamos la cuestión de género desde hace mucho tiempo. Me gusta la pregunta de Paula, porque yo estaba pensando también sobre esta dicotomía que usted señalaba sobre los particularismos y el universalismo. Y si hay algo que en Occidente se nos ha tratado de convencer es de que el universal, también estamos las mujeres, cuando las mujeres sabemos que no estamos en ese universal, ¿no es cierto? Me parece que por esa punta viene la pregunta de Paula. A ver, sí, no, es una pregunta muy interesante porque, bueno, pues esto nos mete en todo este debate cultural que ahora está tan de moda en las sociedades y que en España lo vivimos además de una manera muy radical, ¿no? En algunos casos. Una sacralización del género, no llegaría a decir tanto, aunque en parte un poco por la sacralización de lo colectivo. Antes, lo que yo decía antes de que, igual que el nacionalismo sacraliza lo colectivo, quizás sí hay una pequeña sacralización de lo colectivo y que
evidentemente, a ver, quiero que se me entienda bien, no estoy diciendo nada contra las políticas de género, obviamente, ni contra el género como lucha también política, no estoy diciendo nada de esto. Por supuesto, me pongo la bandera adelante en la lucha, ¿no?, por la igualdad entre hombres y mujeres, eso por supuesto, y además, bueno, pues quien me conoce lo sabe de hace años, pero sí que, pues aplicando también esta mirada crítica, sí que a veces se puede caer un poquito en esa sacralización del género como colectivo, igual que en la sacralización del colectivo identitario nacionalista en algunos casos, no estando en contra tampoco de determinadas reivindicaciones que tienen que ver con las identidades y diversidades nacionales en un momento determinado, que es diferente. Pero sí se puede caer en esa sacralización. Hay que intentar de alguna manera evitar esto, ¿no? Porque el problema de base, como tú decías, Daniela, está en esto, en esta idea del universal, ¿no? En esa de nuevo, esa dialéctica de elementos contrarios entre el universal y lo particular. Es que Occidente lo construye, todo lo construye bajo el concepto de lo universal. Y no solamente, el problema no es el concepto de lo universal, sino el concepto de la universalización, que es peor. El concepto de la universalización. Es decir, lo universal, los referentes universales son referentes inevitables y necesarios. Es decir, todas las culturas, todas las sociedades y todas las religiones tienen sus referentes universales. Esto es así. El problema de Occidente es que universaliza sus universales. Es decir, dicho de forma simple, pensar que para mí mi religión es la mejor es algo legítimo. Por eso es mi religión, diríamos, o incluso mi cultura. Dice que para mí mi cultura es la mejor o mi identidad étnica para mí es la mejor. Claro, tiene que ser así, por eso yo la estoy defendiendo. Pero legítimamente yo no puedo decir que es la mejor para el resto del mundo. Ahí es donde empieza el proceso de universalización del Occidente moderno. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque ese proceso de universalización del Occidente moderno tradúcese en evangelización, colonización, dominación, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Por eso digo, no, el problema no es el concepto de lo universal, sino el proceso de la universalización del universal. Porque, como decía, todo referente histórico y cultural, social, necesita sus universales, tenemos que construirlos sobre universales. Pero insisto, el decir que para mí mi identidad de género o mi cultura o mi religión es la mejor, es algo legítimo, claro que sí, si no, no diría que es lo mío. Lo que yo no puedo decir es que, como para mí es lo mejor, tiene que ser lo mejor para el resto del mundo. Porque si yo digo eso, entro en un proceso impositivo. Ya no entro en un proceso dialógico, sino en un proceso impositivo. Como para mí es lo mejor, yo ya incluso paternalistamente, si me permiten el término, pienso que ya es lo mejor para todo el mundo y se lo tengo que imponer y se lo tengo que llevar o bien con la fuerza de las armas o bien con la fuerza de un libro sagrado. Muchísimas gracias. Está Carlos Lista en el público que ha pedido encantada, qué bien. Sí. No abrí tu micrófono, Carlos, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, ahora despacito, sí. Pero sí, a ver. Bien, bien. Bueno, felicitaciones María José por una presentación tan provocativa, ¿no? Tan interesante, concisa y tan interesante y provocativa. Gracias. Entre los aspectos a los que a mí me dejaste pensando, es sobre el tema justamente de carisma, ¿no? Vos pusiste énfasis o distinguiste en que diríamos, los carismas contemporáneos, por así llamarlos, diferían de aquella concepción de Weber, es decir, sobre el carisma. Y a mí, es una interpretación mía, pero pienso que hay una especie de distinción entre los carismas contemporáneos que parecen construidos frente a carismas, a una concepción esencialista del carisma. Que yo no creo que la haya mencionado Weber en su obra, porque en realidad el tema del carisma en Weber, desde mi interpretación, es que es como principio de legitimación de la autoridad, ¿no es así?
y en definitiva está basado en creencias. Y las creencias han sido siempre construidas, son siempre construidas. El tema muy acertado de que la construcción contemporánea no es la que pudo visualizar Weber ni la que vio en la historia, ¿no? Es decir, la construcción ha sido distinta, eso es claro, pero en ambos casos, a mí me parece que nos estamos refiriendo a que el carisma es una creencia construida que se legitima o que utiliza para legitimar la autoridad. Eso por un lado. Y por el otro lado, si bien es importante poner el acento en los dones, obviamente, es sobre todo en las creencias que hacemos de esos dones. Pero me parece también importante rescatar esta idea de la circunstancia en las cuales los carismas tienden a aparecer y ser legitimados, ¿no? Que es una situación de crisis, es una situación extraordinaria, es un principio extraordinario de legitimación, como Weber lo afirmaba, para compararlo al tradicional y al legal, ¿no? Entonces, esos eran comentarios que yo quería hacer, que me dejaste pensando, y sobre el tema de la legitimidad. Después hay otro aspecto de la universalidad, pero no quiero mezclar los temas. Pues muchas gracias, Carlos, y encantada de verte por este medio. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, claro. Siempre hay una construcción del carisma, claro, y tiene que ver con la fe. Lo que pasa que claro, la diferencia del carisma o de las dominaciones carismáticas que Weber nos explica es que siempre se conectan con esa construcción de alguna manera viene dada por una especie de revelación, ¿no? Casi carismática. Y claro, la construcción ahora es una construcción totalmente mercantil, ¿no? Es un diseño mercantil, es decir, es que los líderes carismáticos hoy día están diseñados por empresas, o sea, por empresas mercantiles que nos están diseñando el líder y que evidentemente también nos suministran elementos para que las personas puedan creer en él, ¿no? Pues como tú dices muy bien, en momentos de crisis como el actual, los seres humanos necesitamos asideros, necesitamos elementos donde agarrarnos, ¿no? Necesitamos cosas en las que creer, evidentemente. Y cuando hay una crisis, muchísimo más. Entonces, yo creo que la situación actual en la que estamos viviendo, no solamente ahora por la pandemia, sino ya incluso en las últimas décadas, es una situación en los seres humanos de bastante ansiedad, ¿no? De un individualismo muy ansioso, de bastante ansiedad, de bastante inseguridad, y entonces necesitamos esos referentes, esas creencias, y por eso, como yo decía, incluso nosotros vamos a sacralizar también otras cosas, ¿no? Otros elementos que pueden ser la nación, la naturaleza, etcétera. O puede ser, pues eso, pues un líder más o menos construido, prefabricado, que nosotros lo aceptamos, lo legitimamos, lo seguimos y tenemos fe en él, y además encima está vinculado a fundamentalismos religiosos, como estamos viendo, pues mucho más, y vemos unas afirmaciones totalmente irracionales, y ahora lo estamos viendo, precisamente en este momento de la pandemia, nos sorprenden algunas afirmaciones que se hacen también increíbles, ¿no? Aquí en España, bueno, pues hace poco se nos ha dicho que quien no crea en Dios, pues que no se va a curar, que se olvide de vacunarse, que lo que hay que hacer es ir a la iglesia. Bueno, pues estas cosas se están diciendo y se están amplificando por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en esto, en que es un tema de creencia, es un tema de fe, que el carisma tiene siempre una dimensión construida, pero quizá ahora mucho más clara, porque la construcción ahora es una construcción mercantil, es una construcción económica incluso, y en ese sentido es en el que yo quería establecer la diferencia con la dominación carismática weberiana, que tiene más a veces de revelación, ¿no? De revelación divina, ¿no? En una persona que tiene unos dones, y esos dones no los tiene por sí mismos, sino los tiene por una especie de otorgamiento o revelación divina, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia que yo quería establecer. Pero efectivamente, en estos momentos de crisis en los que estamos es cuando más surgen, ¿no? O pueden surgir
este tipo de liderazgos más o menos construidos, porque el ser humano necesita de alguna manera tener elementos de fe. Entonces, si nos falla el Estado de Derecho, si nos falla la democracia, nos fallan los partidos políticos, nos fallan las instituciones públicas, nos están fallando los derechos fundamentales, nos están fallando los derechos humanos, pues a lo mejor hay muchas personas que están dispuestos a volver la mirada a algún fundamentalismo que le promete una vida mejor. Bien. Gracias a ti. Bueno. La doctora Manuela González también tiene una pregunta. Manuela, si quieres abrir tu micrófono. Bueno, un gusto escucharte, María José. Realmente muy provocativo, como dice Carlos, lo que estás presentando. Y reivindicando de alguna manera la figura de Max Weber, que en algunos momentos y en algunos contextos inclusive ha sido considerado, no en su grandeza de el último clásico, como vos muy bien has afirmado, que nos ha permitido observar diferentes dimensiones del avance del sistema capitalista. Y mi pregunta iba concretamente interesada y militando dentro del feminismo a esa diferenciación entre el ámbito público como el lugar del desarrollo de la razón instrumental y con una oposición con respecto al ámbito privado, que es justamente el de la religión, el mítico, y esa posición de refrendar, cristalizar el lugar de la mujer en el ámbito privado, y dejar el ámbito de lo público, del manejo de la cosa pública, del manejo del poder, en el ámbito del hombre. ¿Cómo juega para vos esa diferenciación entre lo público y lo privado en Weber, en un momento en que todavía, a pesar de que desde el comienzo del sistema capitalista hubo siempre resistencia de mujeres y varones con respecto a la subordinación de la mujer? ¿Cómo lo ves esta dicotomía de lo público, razón instrumental, y el hombre, y lo privado, y lo mítico, religioso, en el ámbito destinado a la mujer? Pues eso es precisamente lo que yo de alguna manera he intentado decir, que cuando yo hablaba del proceso de secularización del mundo occidental moderno, el proceso de racionalización que hace esa suerte de distinción que tú señalas muy bien entre lo público, con esas características, y lo privado. Y yo digo, eso precisamente es lo que no ha resultado así. Evidentemente no ha resultado así. Y en el privado, claro, se mete evidentemente a las religiones, lo místico, lo mágico, pero se mete a la mujer también, como tú has dicho muy bien, se mete la idea de los sentimientos, etcétera, etcétera. Mientras que en lo público, lo burocrático, lo racional, etcétera, ahí no está la idea de los sentimientos que están vinculados, o de lo sensible que está vinculado a la mujer. Eso es lo que yo, cuando yo decía que el proceso de secularización y racionalización, como nos lo han explicado los historiadores, no se ha producido tal cual, es precisamente porque esa suerte de diferenciación entre lo público y lo privado no funciona. No funciona, no puede funcionar. Porque evidentemente, tú estás diciendo muy bien, se construye todo un modelo burocrático, capitalista, económico, androcéntrico, y entonces patriarcal, como ya lo sabemos, donde cada la mujer se queda relegada al ámbito, eso, de lo mágico, lo mítico, lo religioso, y ahí está la mujer. Pero claro, eso es lo que no ha funcionado. Hemos visto como las propias religiones han dicho, no estamos en lo privado. O sea, y no puede estar en lo privado solamente la religión. Ojo, es que las religiones forman parte de la estructura social también, forman parte de la evolución del mundo. Y los seres humanos tenemos un componente místico
hacia unas u otros tipos de religiones, pero tenemos un componente místico. Y no podemos decir, no, esto ahora lo dejo aquí en casa y lo cierro y me voy a lo público y me olvido de esto. No nos podemos olvidar de esto, ¿no? Por eso yo decía que ese proceso de secularización no ha sido tal, y en un momento determinado empezó el proceso de secularización, la presencia a través de las religiones, etcétera. Podríamos decir de nuevo también la presencia de las mujeres o la reivindicación de las mujeres en el ámbito público o en todos los ámbitos, evidentemente. Y aquí quiero conectar con lo que tú me estás diciendo, porque he visto que Nicolás ha puesto también aquí una pregunta en relación con la sacralización del género y todo esto. Efectivamente, como estoy diciendo, cómo eso privado que se había relegado, se había intentado relegar a lo privado, vuelve, porque evidentemente todo lo que se relega y se oculta en algún momento vuelve y aparece. Y entonces, en el tema del género de la mujer, que también me preguntabas tú, claro, decíamos, las sacralizaciones o los carismas pueden tener, no, el carisma tiene un sentido revolucionario. Yo decía, este carisma prefabricado ahora no tiene ese carácter revolucionario, sino que tiene un carácter más conservador del statu quo. Si nosotros aplicamos esa sacralización al término del género, evidentemente ahí sí puede tener un carácter revolucionario, pero es que cuando yo digo que nosotros buscamos sacralizaciones, no estoy diciendo que la construcción, o sea, una cosa es la construcción del carisma mercantil y otra cosa es las sacralizaciones que nosotros buscamos. Es decir, la sacralización de nuevo del ecologismo tiene un carácter revolucionario. Claro que sí. El mayor fracaso del sistema capitalista moderno ha sido la destrucción de la naturaleza. Con lo cual, si nosotros volvemos a sacralizar la naturaleza o la ecología, esa sacralización tiene un carácter revolucionario, claro que sí. Si lo aplicamos al género, como me dice Nicolás, evidentemente, claro que ha tenido un carácter revolucionario cuando la mujer ha dicho no estoy en el ámbito privado. No quiero estar en el ámbito privado. Estoy en el ámbito público y además estoy en el ámbito público no con los esquemas masculinos, ojo, no con los esquemas masculinos. Es decir, yo quiero, o las mujeres dicen, queremos estar en el ámbito público y estamos en el ámbito público, pero no reproduciendo los esquemas masculinos. Estamos como mujeres también, con nuestras identidades. Entonces, eso tiene un elemento claramente revolucionario también, un elemento de cambiar el statu quo, en el sentido, el que utilizo aquí el término revolucionario, de introducir elementos o suministrarnos elementos para cambiar el statu quo. Cuando yo digo también la sacralización de la naturaleza, del ecologismo, evidentemente esa sacralización sí tiene esa dimensión revolucionaria, claro que sí. Queremos corromper el statu quo de un sistema capitalista depredador cuyo mayor fallo ha sido la destrucción de la naturaleza, a la que ahora estamos asistiendo. Entonces, claro que hay un componente revolucionario. No hay un componente revolucionario, sino conservador en la fabricación de líderes carismáticos mesiánicos, a la que yo hacía referencia. Bien, bueno, bárbaro, muy buena la respuesta para nosotras que trabajamos género. Nicolás, José Lescano tenía unas preguntas sobre la cuestión de la tecnología. José María, ¿querés abrir tu micrófono? ¿Me escuchan? Sí, despacito. A ver, voy a intentar usar la otra computadora. Ahí estamos. ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Bien. Bueno, un saludo para todos y todas, realmente un honor, un placer conocer por este medio a quienes conocía por el papel, me parece muy interesante y obviamente un gusto encontrar tantos profesores y profesoras con tanto para aprender y trabajar sobre nuestro querido Max Weber. Profesora, le haría una pregunta, y quizás como para ver si es posible profundizar un poco más en sus argumentos, en función a lo que llamó justamente el determinismo tecnológico totalizante, ¿no? Que me parece que es muy claro y muy fuerte, muy buena idea como figura, para determinar de alguna manera la construcción de líderes carismáticos
con un sentido mercantilista, partiendo de la base de que la tecnología no es neutral, ¿no? Eso me parece que es una cuestión que ya, por lo menos en las ciencias sociales, participamos de esta idea. Y entonces, sobre esta línea se me ocurría pensar, ¿es posible considerar que aquellos cuadros administrativos de dominación que se establecían como fundamento de la dominación carismática pueden estar dados hoy por las campos y demás que permiten construir ideas respecto de la autoridad o la dominación de alguno de esos líderes? No sé si se entiende la pregunta. Al final no te he escuchado muy bien, se ha ido un poco la voz, no te he escuchado muy bien. O sea, he escuchado la primera parte con relación al determinismo tecnológico, pero esta última parte no te he escuchado. Lo que me refería a la otra parte es si es posible pensar que justamente la construcción de esos cuadros administrativos de dominación que planteaba el autor y que es propio de la dominación y la legitimación carismática, hoy por hoy en este mundo de nuevas tecnologías, de sociedad de la información, puedan estar dados por estas nuevas figuras que aparecen, como las cámaras de eco, las lógicas de redes sociales, los modelos de negocios, claro, que de alguna manera justamente construyen esa idea. Claro, sí, perfectamente, sí. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dices, claro. Es que, a ver, vamos a ver. El determinismo tecnológico que viene de la sacralización de la tecnología, ese determinismo tecnológico nos ha llevado actualmente, como decía, casi a un totalitarismo tecnológico. Yo creo que vivimos en un totalitarismo tecnológico ahora mismo, que, como tú dices, no es neutral. Evidentemente no es neutral, claro que no. Precisamente se nos ha hecho creer, por ejemplo, que era bueno desregular el mercado laboral o que era bueno desregular el mercado financiero, porque esto era una consecuencia del determinismo tecnológico de las nuevas tecnologías, de la revolución informática, por ejemplo. Eso es, evidentemente esto está claro, no hay neutralidad ahí. Y entonces estamos inmersos en una especie de totalitarismo tecnológico que domina nuestras vidas y que nos construye los líderes, nos construye las mercancías que tenemos que consumir. Por poner un ejemplo, un líder político de Latinoamérica, no quiero decir nombre, pero bueno, un líder político de Latinoamérica, de un país próximo a Argentina, ganó las elecciones sin hacer un solo debate electoral. Ganó las elecciones a través de el WhatsApp. Eso es lo que yo denomino la whatsapperización de la política. Es decir, ganó las elecciones sin hacer un debate. Porque claro, los debates llevan tiempo. Los debates necesitas argumentar, razonar, pensar, pero sin embargo mandar un tweet o mandar un WhatsApp es inmediato. No necesitas pensar, lo único que tienes que hacer es un eslogan, construir un eslogan. Un eslogan que más o menos se piense que la gente lo va a aceptar o lo va a creer. Y estamos viendo eso, estamos entrando ahora mismo precisamente en una especie de whatsapperización de la política. La política se hace a golpe de tweet, a golpe de WhatsApp. ¿Por qué? Porque es simple, porque además con un tweet y con un WhatsApp puedes insultar y agredir en 3 palabras, porque la respuesta a un tweet y a un WhatsApp es también una respuesta inmediata, casi irracional, donde vuelves a insultar a lo mejor. Es decir, no hay espacio para el debate, no hay espacio para la razón en el sentido más positivo de la razón, es decir, de argumentar, pensar, porque todo eso lleva tiempo. Y eso es lo que yo denomino el totalitarismo tecnológico en el que estamos, que como tú dices muy bien, no es neutro, nos están construyendo unas ideas, nos están metiendo unas ideas a través de los tweets, a través de los mensajes, y vemos cómo los líderes políticos ganan elecciones
con estos instrumentos. Y eso es bastante preocupante a mi juicio. Yo creo que como ciudadanos no podemos aceptar de nuevo acríticamente el que nos sustraigan de los debates, porque la esencia de la democracia está en el debate, en la capacidad para debatir y en la capacidad para disentir a través del debate. Entonces, si nos quitan los debates, si nos quitan la posibilidad de expresarnos, de debatir, de argumentar, de discrepar, de disentir, y solamente vamos a tener que ser asertivos a través de tweet o a través de un mensaje de WhatsApp, estamos destruyendo la propia estructura democrática. No sé, a lo mejor ahora hay otros valores que valen más que la democracia. Yo todavía debo ser muy antigua, pero todavía creo que vale más el valor de la democracia. Eso es a lo que yo me refiero cuando hablo del tecnototalitarismo o del determinismo tecnológico, que como tú has dicho muy bien, no es inocente, pero nos hacen creer que se hacen determinadas cosas como consecuencia del determinismo tecnológico. Es decir, hemos tenido una revolución informática. Hemos tenido una revolución tecnológica brutal en las últimas décadas. La inteligencia artificial se ha instalado en nuestras vidas. Entonces, bueno, esto que estamos haciendo ahora mismo a través de estas plataformas, pues la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos una edad, pues hace evidentemente 20 o 30 años nos habría parecido ciencia ficción, ¿no? Que nos estuviésemos viendo, hablando y debatiendo de esta manera con esta técnica. Entonces, lo cierto es que en las últimas décadas, en los últimos 30 o 40 años, ha habido una revolución tecnológica brutal que ha cambiado nuestra vida radicalmente, que probablemente la va a cambiar mucho más, que es la revolución de la inteligencia artificial. Claro, el problema es que cuando hay una revolución tecnológica, eso es un hecho, diríamos, irreversible, ¿no? Los avances técnicos son hechos irreversibles. El problema está quién está controlando, qué ideología está controlando esos avances tecnológicos. Y ahí es donde, como tú decías muy bien, José, no es inocente la tecnología. Porque una cosa es constatar los cambios tecnológicos brutales que se han producido en la sociedad y otra cosa es aceptar acríticamente que como se han producido esos cambios, pues se nos tienen que desregular el mercado laboral, se nos tiene que desregular el mercado financiero, se tiene que hacer determinadas políticas, porque eso es una prescripción ideológica. Una cosa es el cambio tecnológico y otra cosa son las prescripciones ideológicas que de la mano de los cambios tecnológicos se nos están dando. Y ahí es donde hay que estar alertas, creo yo. Bien. Nicolás Olivares, de la Universidad de La Pampa y de Girona, también tiene unas preguntas. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por sumarse a este debate. Muchas gracias, Daniela. Mil disculpas porque la presentación original iba a ser 10 veces mejor, iba a estar a cargo de Daniela, pero bueno, este pequeño inconveniente policial ha dificultado esa presentación y he hecho la mía y muy imperfecta. Bueno, no, mis preguntas son solo 3 y en mi caso vengo de un campo particular, como el de la filosofía política. Y la primera sería la siguiente, o sea, a mí me parece más que interesante, además de provocadora, creo que más que razonable, la idea de hacer una lectura no asintótica o esta lectura del versus en cuanto a racionalidad y carisma. Es decir, que pareciera ser que son elementos no excluyentes, si he entendido bien en su presentación. Y creo que esto es así. Si este es el caso, creo que va de la mano con las más recientes discusiones en filosofía política sobre temas que me parece que están muy relacionados acerca de la autoridad democrática, la racionalidad y el carisma. Primera discusión, ¿acaso no estamos asistiendo en términos weberianos a una predominancia del término legitimación o autolegitimación por sobre el de legitimidad stricto sensu? Porque eso quizás explicaría en algún sentido este desuetudo de la palabra ciudadanos y sí más la de consumidor, usuario de redes. Ese es como el primer interrogante. Me parece que esa conexión entre carisma y racionalidad podría habilitar esta interpretación. La segunda tiene que ver con algo que parece ser también dicotómico a la hora de discutir la autoridad democrática, que pareciera ser que por un lado está la teoría populista y por otro la republicana. Pero esta lectura compleja de hibridación o de complexión de la idea de carisma y racionalidad, diría que, bueno, que tenemos gobiernos que tienen elementos populistas y elementos republicanos. Uno no podría decir que son completamente de una manera o de otra. No solamente como declaración por la galería en el sentido de la distinción didáctica, ¿no? De que no existen puramente en la realidad,
sino en el sentido conceptual del término. O sea que conceptualmente nuestros gobiernos contemporáneos pareciera ser que tienen elementos de ambos sentidos. Y la tercera, que es más bien metodológica, más que conceptual, pregunta, es, hay algunas lecturas que me parece que no son de las que más me agradan, que tratan de señalar una tajante distancia entre la teoría weberiana y la escuela de Frankfurt. En cambio, me parece que aquí, si interpretamos carisma y racionalidad como más imbricadas o en un sentido más incluyente, pareciera quedar mucho más claro que la preocupación por la dominación, independientemente del tipo de autoridad, es una pregunta genuina de la escuela crítica. Y también esta idea de mercantilización del carisma aumentaría más la conexión con los primeros avances de Horkheimer, Adorno, en ese sentido. Y también con el concepto metodológico fundamental en Weber de, no sé si lo pronunciaré bien, mi alemán es muy malo, de Bernstein, o interpretación o entendimiento, ¿no? Porque si interpreto en ese sentido weberiano la realidad, la lucha sigue siendo en algún sentido por cuál es el tipo de dominación más legítima. Mi preocupación, traduciéndolo en términos filosófico-políticos, sería, ¿acaso no está predominando la idea de legitimación o de autolegitimación, peor aún, por sobre la idea de legitimidad? Ya, solo eso. Bueno, no sé si tendríamos para otra sesión con todo lo que has planteado, Nicolás, efectivamente. Pero bueno, por resumirlo un poquito en el final, sí, probablemente, claro que sí, que estamos en una... A ver, dices que predomina más la idea de la legitimación, autolegitimación sobre los criterios de legitimidad, por supuesto, por supuesto. La sociedad occidental ha evolucionado hacia una sociedad totalmente narcisista. Y entonces ese narcisismo nos lleva constantemente a la autolegitimación. Y efectivamente estamos mucho más en esa idea de la autolegitimación porque somos una sociedad muy narcisista y muy individualista. Y en ese sentido, como tú también decías muy bien, efectivamente cada vez se habla menos del ciudadano, de la ciudadanía, ¿no? Y se habla más de los individuos, incluso cada vez se tiene o se pretende tener más esa conciencia de individuo libre, ¿no? Del individuo libre, de poner esa libertad malentendida, ¿no? Esa libertad de yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, cuando la libertad no es eso realmente. La libertad tiene más que ver con deberes, ¿no? Con hacer lo que se debe dentro de unos determinados contextos, que no con esa libertad de hacer lo que me dé la gana. Y sin embargo, ahora la sociedad es una sociedad tan narcisista que efectivamente se ha instalado esa idea de hacer lo que nos da la gana, ¿no? Esa libertad de hacer lo que me dé la gana y del individuo libre. Pero bueno, esto no es nuevo tampoco. Vamos a ver, no sé si recordáis a Margaret Thatcher, ya hace muchos años. Margaret Thatcher, que bueno, probablemente a lo mejor no estábamos de acuerdo con su ideología o con su política, pero no era nada tonta, no daba puntadas sin hilo, ¿no? Y ella siempre decía, cuando la entrevistaban, ella nunca hablaba de los ciudadanos, ella hablaba siempre de individuos libres. Ella siempre decía que ella quería construir la sociedad de individuos libres, con lo cual fijaros que no hablaba de Estado, por tanto no hablaba de ciudadanos. Por tanto, si no habla de Estado ni habla de ciudadanos, no habla de derechos. Habla de individuos libres, con esa idea de la libertad tan individualista, tan autolegitimadora, por otra parte, como tú dices, como yo soy libre, yo me autolegitimo a mí mismo para hacer lo que quiero en aras de mi libertad, etcétera, etcétera. Y esto nos ha llevado desde aquel momento en que Margaret Thatcher decía todo esto, y además decía otra cosa también que también se ha repetido bastantes veces, y es que ella decía, bueno, y para todo esto no hay que cambiar muchas cosas, no hay que cambiar demasiadas reglas, y eso lo decía Max Weber también, no hay que cambiar demasiadas reglas, hay que cambiar el alma de las personas. Y probablemente ahora nos hemos dado cuenta que nos han cambiado el alma en muchas ocasiones, han cambiado el alma de las personas, y por eso todos estamos en esa dimensión ciertamente individualista, ciertamente libertaria, podríamos decir en ese sentido, de la libertad de hacer lo que me da la gana,
muy individualista y muy poco comprometida, porque nadie quiere hablar de deberes, solamente queremos hablar también de derechos, nos hemos convertido en una especie de consumidores acríticos de derechos y constantemente nos estamos autolegitimando de por qué estamos haciendo estas cosas, de por qué hacemos esto. Efectivamente, pues ahí han decaído muchos conceptos, claro, el concepto de, yo insisto en el concepto de, parece un concepto viejo, el concepto de la ciudadanía ahora mismo, cuando lo explico, yo cuando le explico a mis alumnos en primero de derecho, les hablas de esto, a veces me siento como antigua hablando del concepto de ciudadanía, ¿no? Porque efectivamente es un concepto como que no está de moda ahora mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que tú decías, porque efectivamente estamos más en la dimensión de la legitimación y autolegitimación que no en la dimensión de la legitimidad, efectivamente. Bien. Hay una pregunta de Nicolás Camacho. Hay una pregunta de Giovanni de Araujo, que pregunta sobre, cuando Max Weber escribe sobre el carisma hereditario, cita el caso de la primogenitura en el occidente medieval y en Japón. Y dice que en estos casos hubo una transferencia de creencia en la persona a la creencia en la primogenitura. Ya no existe una dominación carismática para que exista una dominación tradicional. Y me gustaría saber, y esa es la pregunta, si en casos actuales de fundamentalismo religioso, también podría ser un ejemplo de dominación carismática que se torne en una dominación tradicional, considerando que la creencia es inicialmente sobre la persona del líder, pero luego se traslada a la ideología, a los valores que el líder defiende. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa que antes lo he dicho y que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de Max Weber. Max Weber siempre habla en términos, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista metodológico, él habla siempre en términos de tipos ideales, ¿no? Es decir, que cuando él habla de la dominación carismática, la dominación tradicional, la dominación racional, está hablando de tipos ideales. Claro, los tipos ideales sabemos que en su pureza conceptual no se dan en la realidad tal cual. Es decir, que cuando nosotros analizamos determinadas realidades o determinadas estructuras políticas o de dominación, siempre vemos que hay parte de esos tipos ideales. Es decir, en su pureza conceptual no lo encontramos, porque, insisto, Max Weber no nos hace una descripción de la historia. Esto es algo que hay que tener siempre en cuenta. Weber no está describiendo la historia. Weber está construyendo tipos ideales para analizar la realidad. Eso quiere decir que cuando habla del tipo ideal de la dominación carismática, ese tipo ideal que él define en la realidad empírica y su pureza conceptual no lo vamos a encontrar nunca. Siempre va a estar mezclado con otras cosas, con tradición, con razón, etc. Lo mismo con la dominación tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues es lo mismo, trasladado, si lo analizamos históricamente, pues como tú dices, en el occidente medieval o en Japón, o si lo trasladamos al momento actual, es lo mismo. Es que el tipo ideal que nosotros podemos aplicar en su pureza conceptual ahora no se da. Ahora vemos una construcción mercantil del carisma, pero podemos decir, las dominaciones, como tú dices ahora, estas dominaciones que están basadas en el fundamentalismo religioso, ¿son dominaciones carismáticas en el sentido puro conceptual del tipo ideal de dominación carismática weberiana? No, no. ¿Hay una construcción de carisma detrás? Sí, pero no es una dominación carismática en ese, porque hay también dominación racional, porque hay también dominación burocrática. No lo es, evidentemente, pero insisto, es que es algo que siempre, los tipos ideales weberianos son muy peculiares y a veces cuesta entender, ¿no? Cuesta entender esto, porque nosotros nos quedamos, la dominación carismática, dice Weber, es esto. Y nosotros queremos encontrarlo tal cual en la realidad, no lo vamos a encontrar nunca, nunca. El concepto de racionalidad formal, el concepto de racionalidad material, es un tipo ideal. ¿Lo vamos a encontrar en la realidad? Nunca. Esa es la diferencia que tenemos que tener. Esa es una confusión que siempre es frecuente a veces cuando se trata con Weber, porque queremos de alguna manera decir, bueno, esto que nos ha definido Max Weber en este tipo ideal, vamos a ver si lo encontramos ahora en un tipo de dominación concreta. No lo vamos a encontrar nunca, porque son tipos ideales. Vamos a encontrar partes. Por eso yo decía carisma y razón, el propio concepto carisma y razón, por eso lo del término versus, evidentemente, no son, ni en su pureza conceptual lo vamos a encontrar en la realidad empírica, ni son conceptos antagónicos, sino que hay
hay carisma en la razón y hay razón en el carisma. Bien. Bueno, tenemos una pregunta de Marta Díaz de Landa. ¿Querés abrir tu micrófono, Marta? Gracias, Daniela. Hola a todos. María José, muchísimas gracias también. Lamentablemente, por un problema de error en la dirección, no he podido ingresar antes, así que he tomado solamente la última parte de tu exposición y por ende he perdido lo principal posiblemente de los supuestos y demás de los cuales partías. Y te has adelantado en esta última respuesta a lo que a mí me estaba preocupando en toda la conversación que hemos tenido, precisamente de omitir el carácter de los tipos ideales, ¿no? Entonces de pronto veía cierta pureza en los razonamientos en términos, digamos, a distintas estructuras de dominación, pero básicamente el tema de lo carismático. Y por eso me parece que Carlos planteó allí, ¿no es cierto?, el tema precisamente de decir, bueno, es una cuestión de vía de legitimación o de legitimidad, ¿no es cierto?, el tema de lo carismático, pero el tema de la legitimidad es mucho más compleja en Weber cuando él refiere a procesos históricos sociales. No ha hecho mucho en ese sentido, pero de alguna manera, sobre todo cuando plantea el tema de la burocracia y la distingue de la feudal, la tradicional, la racional legal, bueno, incorpora, digamos, un análisis histórico-social de distintas sociedades, entre la oriental y la occidental, sobre todo para mostrar la singularidad de la sociedad occidental. Y este énfasis en la sociedad occidental, Weber lo tiene muy fuerte, pero no por un problema, ¿no es cierto?, de universalización. Eso a lo mejor lo podemos hacer nosotros desde nuestros prejuicios, desde ciertas posiciones, digamos, etnológicas que a veces predominan para universalizar ciertas concepciones. Pero en el caso de él era porque su preocupación fundamentalmente estaba en esa singularidad de Occidente que había logrado articular una forma de legitimidad que no aparecía, digamos, en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que Weber, desde ese punto de vista, digamos, sí, trabaja con los tipos ideales y en esto hay que tener mucho cuidado de que no pretender de que vamos a encontrar definido. Pero hay otro tema que se ha estado conversando mucho y que viene en conexión con esto, que es la cuestión de la sacralización, que lo he escuchado mucho. Fíjate vos que cuando él plantea el tema del carisma, precisamente lo que plantea allí es lo contingencial sobre lo determinado. Y eso está planteándolo en términos de que abra. No es tanto romper con el statu quo, que sí está implícito, sino el tema de abrir, ¿no es cierto?, una cáscara de alguna manera que viene siendo sedimentada con el tiempo, ¿no es cierto?, y entonces que incorpore, digamos, oxígeno nuevo. Esto es lo que se plantea. Pero de allí a la sacralización del carisma como tal, es todo un riesgo para Weber. Y en el razonamiento de Weber, sobre todo cuando él en los estudios políticos le da tantísima importancia al tema de la libertad. Y esa es una prenda que no la va a largar, cualquiera sea la estructura de dominación, va a evaluar las estructuras de dominación desde el punto de vista de cuánta libertad puede dar. Entonces, de pronto, esta idea del carisma como sacralizador, que en cierta medida termina siendo todavía más agobiante de lo que podría llegar a ser la propia burocracia racional, legal, rutinaria, etc., me parece que no está en los cálculos de Weber, sino en este sentido de incorporar la contingencia que rompa, de alguna manera, ¿no es cierto?, ciertas tendencias
que necesitan ser renovadas y trabajadas. Eso quería comentarlo porque me costaba un poco escuchar todo esto de la sacralización, ¿no? Más desde Weber. Sí. Porque, porque el carisma tiene que ver más, a mi criterio, como yo, la lectura que pudo haber hecho de Weber, más con lo emocional. Es decir, es el vínculo emocional que se genera en cualquier área donde se dé un liderazgo, ¿no? Que no es necesariamente el Estado, cuidado, cuando él habla de dominación no está poniendo solamente el énfasis en el Estado. El Estado tiene una estructura de dominación más amplia, es territorial, etcétera, pero él, en ese sentido, digamos, se nos parece bastante poco de que el poder está diseminado. Bueno, las estructuras de dominación están diseminadas desde la familia, o las organizaciones, etcétera, etcétera. Y puede haber contradicciones en la forma de dominación entre, digamos, distintas estructuras dentro de la sociedad. Y ahí, cuando da pie a eso, es muy interesante, porque encontramos realidades, no sé si estoy siendo muy larga, encontramos realidades... Sí, trata de redondear, Marta. Trata de redondear así, encontramos realidades... 5 minutos. Sí, gracias, no menos. Encontramos realidades donde, evidentemente, ¿no es cierto?, estamos teniendo estructuras de dominación, por ejemplo, en el área empresarial y demás, de avance de la racionalidad legal, ¿no es cierto?, muy fuertes, unas burocracias fuertísimas, y por el otro lado, en el Estado, con alguna predominancia y una mezclada, digamos, sí, mezcla con una burocracia patrimonialista. Entonces, hay realidades de este tipo en las distintas sociedades. Entonces, quiero decir que romper con el tema del tipo ideal como monolítico, eso es un punto importante. Segundo, de entender que todas las estructuras de dominación en la sociedad se van articulando de la misma manera. Creo que hay espacios en donde hay diferencias importantes, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, no relacionaría tan fuertemente el tema del carisma con la sacralización. Sí, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo, Marta, con todo lo que has dicho. Y solamente una puntualización, es decir, quizá como has dicho que te has incorporado más tarde, no es que establezca una relación tan directa entre carisma y sacralización, no. Es que lo que pasa es que yo, bueno, colocando un poco cómo había aparecido el proceso de racionalización, el proceso de secularización en el mundo occidental moderno, lo que he ido diciendo es cómo ese proceso no ha sido tan claro, no ha sido tan concluyente, y cómo los seres humanos necesitamos de alguna manera sacralizar y sacralizamos determinadas cosas o determinados elementos, pero no establezco la conexión con el carisma, no, por supuesto que no, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto tú, por supuesto. Gracias. Bueno, nos quedan apenas 2 minutitos, 3 minutitos. El aula Zoom es implacable en este aspecto. Yo vuelvo a agradecer a quienes han estado en la primera charla de este ciclo de recordatorio de los aportes teóricos, metodológicos de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. Agradezco muchísimo a la profesora Fariñas Dulce, que muy rápidamente me contestó y aceptó la invitación de las entidades organizadoras. Recuerdo que SASGU está muy comprometida en divulgar y en sobre todo difundir todo lo que ataña a los estudios sociojurídicos, a la sociología jurídica, en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, sobre todo. Agradezco muchísimo a los socias, colegas de la SASGU que están acá.
Recuerdo que estas actividades están organizadas por SASJU, por la Universidad Nacional de La Pampa y por la Universidad de San Isidro. Aquí en el público estaba su rector, que también es miembro de la SASJU. Enrique, muchas gracias. Y bueno, mañana vamos a seguir con este conversatorio, con esta dinámica que ha sido verdaderamente muy, muy interesante. Ha habido una brillante exposición de la profesora y muy valiosas participaciones del público. Hay muchos estudiantes, María José, ya han rendido todo Sociología Jurídica, Sí. acá este año, años pasados, y seguramente después conversaremos a ver qué les ha parecido. Pero volviendo al ciclo en sí mismo, mañana continuamos con la participación de la doctora Marta Díaz, que acaba de hablar con nosotros, la profesora Paula Peláez, la profesora Eugenia Gómez del Río, y Patricia Scarponetti, que son profesoras, socias de SASJU, de la Universidad Nacional de Córdoba. Creo que ya hemos difundido el link, pero lo vamos a volver a mandar esta noche. Les agradecemos de vuelta, y le damos un minuto más a María José para que se despida de nosotros. Pues nada, muchas gracias también por la invitación, por contar conmigo, y bueno, pues encantada de hablar de Max Weber. La verdad es que además, porque Daniela dice que la contesté enseguida cuando me escribió, y es verdad porque también es cierto que, bueno, a lo largo de la vida, y yo ya llevo muchos años en la universidad y en la vida académica, en la vida intelectual, pues uno va tratando temas y otros temas te llevan a otros, y va uno de repente escribiendo cosas que no pensaba nunca que iba a escribir, ni que va. Y es cierto que hacía tiempo que no hablaba de Max Weber. Entonces, por eso cuando me escribió Daniela, me resultó enseguida interesante, y conozco, bueno, vuestra sociedad también, y me resultó muy interesante. Y bueno, pues te tengo que agradecer a todos los organizadores que me habéis puesto otra vez en contacto con un autor que como decía Nicolás al principio, pues fue un autor del que yo hice mi tesis doctoral hace muchísimos años, muchísimos, porque yo hice mi tesis doctoral seguido de terminar la licenciatura, muy joven. Entonces pues me ha vuelto otra vez a reconectar un poquito con este autor, y entonces también os tengo que agradecer esta oportunidad para volver a tratar estos temas. Y nada, pues deciros que he estado muy a gusto, encantada, y que seguiremos en contacto. Sí, seguramente, y le agradecemos muchísimo. La doctora Fariñas Dulce va a estar en una actividad el día 3 de septiembre, organizada por el Seminario Permanente de Sociología Jurídica del Instituto Gioja. El seminario está a cargo de la doctora Laura Lora, que también es actualmente la vicepresidenta de SASJU. Así que bueno, justamente uno de los temas que ha quedado, que ha simplemente esbozado María José, es la whatsapperización de la política, y ese es el tema de la próxima actividad del día 3 de septiembre en el Gioja. Así que bueno, cualquiera está, digamos, invitado a esa actividad también. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todos quienes han estado acá. Y bueno, nos volveremos a encontrar entonces mañana otra vez a las 15 horas. Muchísimas gracias, María José. De acuerdo, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.